en este lugar, antes de ser construida la Plaza Guaycaipuro, era el lugar de un manicomio. Cuenta con una cafetería totalmente nueva y bonita, donde obviamente su jefe capitán era el Indio Guaycaipuro. En cada ciudad del mundo las plazas son un lugar importantísimo para cada ciudad, para cada habitante. Y en la ciudad de Los Teques, pues obviamente hay una plaza que sobresale entre todas ellas. Y esa es la Plaza Guaycaipuro. Y esta plaza no solo es importante para la ciudad, sino que tiene unos datos interesantes que te quiero contar. Desde su pasado un poco aterrador hasta llegar a ser uno de los lugares más importantes, el día de hoy vamos a descubrirlo. Aquí nos encontramos con los petroglíficos, que hablan más o menos de lo que era la ciudad de Los Teques, que era una comunidad de indígenas, donde obviamente su jefe capitán era el Indio Guaycaipuro. Guaycaipuro, como jefe, fue quien acaudilló la resistencia a la invasión española en toda la región centrocostera de Venezuela, especialmente en esta parte que hoy conocemos como Guaycaipuro. En el año 2025 se hizo la remodelación de esta plaza y de verdad quiero decir que quedó muy bonita a lo que era antes. Y una de las remodelaciones especiales es este indio Guaycaipuro que tiene inteligencia artificial. A este hombre se le hace cualquier tipo de preguntas y puede responder según él, ¿no? En esta magnífica plaza que lleva mi nombre, te invito a disfrutar de cada espacio. Uno de los datos curiosos que quería comentarte es que en este lugar, antes de ser construida la Plaza Guaycaipuro, era el lugar de un manicomio. Quizás eso explica por qué antes, en el pasado, esta plaza estaba llena de pura gente un poquito loca. Resulta que la plaza no estaba ubicada aquí, estaba ubicada en otro sector de Los Teques, donde tenía vista panorámica hacia el río San Pedro. Pero luego, cuando el gobierno decidió decir que en cada ciudad capital debería haber como plaza mayor la Plaza Bolívar, entonces se corrió la Plaza Guaycaipuro hacia este lugar donde está actualmente y la Plaza Bolívar llegó a estar donde hoy actualmente está. En un video anterior que grabamos en este canal te doy explicación donde están la Plaza Bolívar, la Plaza Miranda y la Plaza Guaycaipuro. Otro de los datos curiosos que conseguí por internet, y quiero que si alguno lo sabe me pueda desmentir o verificar este dato, es que antes eran 3 piedras de estas grandotas donde están inscritos los dibujos de los indígenas, y resulta que una de repente desapareció y apareció en Miraflores. Se supone que era para alguna demostración, para algunas personas que iban a ir a Miraflores, y por eso apareció allá. Pero si alguien quiere desmentir o verificar este dato, por favor déjenlo en los comentarios. Como parte de la remodelación en el año 2025 de esta plaza ahora cuenta con una cafetería totalmente nueva y bonita con la gente de Café de Granos Montaña. Ahí venden café, obviamente, desayunos, hamburguesas, postres y puedes pasar un rato chévere en este lugar. En el año 1927, cuando Juan Vicente Gómez inauguró esta plaza, mandó a fundir la obra del escultor valenciano Andrés Pérez Mujica, que se llama Indio Combatiente. Hoy en día parece ser que no es la misma escultura que está allí, así que vamos a verla bien. Bueno, no lo cambiaron, simplemente fue como que lo pintaron nuevamente y se ve un poquito mejor a como se veía antes, pero sigue siendo la misma escultura de Andrés Pérez Mujica. Sin duda las plazas en cualquier lugar del mundo es un refugio, un lugar donde la gente viene a ser ellos mismos,
a refugiarse, a pensar, a descansar. Y así como esta plaza y cualquier plaza en el mundo, nosotros conocemos un refugio único, que es Cristo Jesús, que nos puede ayudar a descansar verdaderamente. Te invito a que puedas conocerlo cada día en tu vida y encontrar paz para tu vida. Aquí tenemos una representación de Chito Álvarez. ¿Quién es él? Si él es un valenciano, ¿por qué es tan importante en la ciudad de Los Teques? Se supone que nació en Valencia, pero a los 4 años se vino a vivir a la ciudad de Los Teques y lo que hizo fue impresionante. Se convirtió en un gran cronista de Los Teques. Llegó a escribir en periódicos como La Región, El Avance, Sin Límites, El Rotativo, El Paladín y La Hazaña. Su historia de vida es muy interesante y te invito a descubrirla. Una de las cosas que más me parece impresionante de esta plaza nueva, o sea, la remodelación, es las gradas que están allá atrás. Me parece que es un espacio único e importante porque antes no había tantos lugares para sentarse y ya con estas gradas y ese lugar específicamente parece como un mini teatro donde la gente puede incluso llegar a tener sus conversaciones como grupos de amigos, sociedades, incluso aquellos que predican la palabra del Señor pueden venir ahí y predicar, aunque creo que hoy en día hay que pedir permiso para poder hacerlo aquí en esta plaza. Y otra cosa importante es que la seguridad en esta plaza aumentó al millón, hay cámaras, hay de todo, y también la limpieza. Como pueden ver a mis espaldas, gente limpiando constantemente a cada rato. Eso es un punto importante para esta ciudad que va en crecimiento. Te doy las gracias por acompañarme en este video que quería hacer desde hace mucho tiempo. Desde que estaban reinaugurando la plaza y remodelando, mejor dicho, yo quería hacer este video y hasta hoy pude hacerlo. Gracias por acompañarme. Te invito a que puedas venir en cualquier momento a disfrutar de este espacio. Si eres de la ciudad de Los Teques, cuéntame qué te pareció esta remodelación. Y también, si no eres de Los Teques, de cualquier parte del mundo, cuéntame qué te pareció esta plaza y qué plaza de tu ciudad es similar a esta. Fue un video de nuestra plaza que anteriormente era la Plaza Mayor, la Plaza Guaycaipuro de Los Teques. Te invito a que puedas suscribirte a este canal para ver más videos sobre la ciudad y viajemos juntos al cielo.